Muy buenos días, mi amigo, mi amiga. Te saluda el Pastor Funes. Damos gracias a Dios una vez más por un maravilloso día que el Señor nos ha regalado en su amor y gracia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y voy al grano de una vez porque el tiempo se nos va. Y el tema de hoy yo lo he titulado La pretribulación. Repito, la pretribulación. Algunas personas me han preguntado si la iglesia en realidad pasa o no la gran tribulación. Sin embargo, le voy a decir algo. Una cosa es la gran tribulación y otra cosa es la pretribulación. Pero para poder entender esto, ¿qué es o qué significa tribulación? Significa elipsis del griego, el cual significa lo que da por nombre opresión, aflicción, persecución y angustia. Eso significa tribulación. Voy a repetirlo, viene de la palabra griega elipsis. Eso significa tribulación, que da por nombre opresión, aflicción, persecución y angustia. De hecho, eso fue dicho en algún momento por Jesús enseñándole a los discípulos. Y empezamos con un versículo de la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, verso 12, donde la palabra de Dios nos habla, donde el Señor mismo comenzó a hablar de esto al respecto a los discípulos, enseñándoles lo que es la pretribulación, es decir, no la gran tribulación, sino la pretribulación, que se está refiriendo a los momentos difíciles que ellos iban a pasar, por decirlo de esta manera, en un momento determinado cuando comenzaran su ministerio, digámoslo de esta manera. En 2 de Timoteo 3, en el verso 12, la palabra de Dios nos habla de la siguiente manera, escucha. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, dijo Jesús, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Repito esta parte de nuevo. Y también todos, habla de todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ahora bien, aquí no está hablando de la gran tribulación, sino que el Señor está especificando. En este caso, el apóstol Pablo a los Timoteos le está mencionando a Timoteo aquí, de que Dios, el que quería ser, o mejor dicho, el que quería vivir piadosamente en Cristo Jesús, o sea, sirviendo a Dios por la causa de Cristo, iban a padecer persecución. Ahora bien, esa persecución de la cual Jesús hablaba en ese momento cuando enseñó también a los discípulos, se está refiriendo a ese momento, en el momento del ya, de la hora en el que ellos estaban viviendo. Por eso la palabra de Dios en Hechos 11, en el verso 19, también el apóstol Pablo mencionaba algo muy interesante aquí en los Hechos. Vamos a leerlo para que tengamos ese conocimiento. Hechos 11, verso 19. La palabra de Dios nos enseña de la siguiente manera. Quiero que lo escuches. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está hablando en Hechos 11:19, disculpen, estoy leyendo el 9, ya me extrañaba, ¿no? 11:19, hermanos, disculpe. Ahora dice, ahora bien, los que habían sido, esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esta es la persecución o la pretribulación o persecución que iban a pasar
los discípulos por causa de Cristo. Cuando Jesús llamó a estos 12 y les dijo, venid a mí, y cuando ellos comenzaron a servir a Cristo, Jesús mismo les decía que por su causa serían vituperados, serían perseguidos, serían golpeados, serían torturados, y comenzó a darles ciertas características, por decirlo de esta forma, de lo que ellos iban a acontecer. Por eso aquí la palabra de Dios en los Hechos menciona claramente cuando en ese momento estaba enseñando el apóstol Pablo a los Hechos y decía, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recordemos que a Esteban lo mataron a pedradas, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía y no hablaban a nadie de la palabra sino solo a los judíos, o sea, a su mismo pueblo, a su mismo gente. ¿Pero por qué? Porque ahí dice la palabra de Dios que ellos eran como perseguidos. Eran perseguidos. Eso no era la gran tribulación, sino la pretribulación. O sea, que ellos iban a pasar un momento difícil en ese momento, en su tiempo. Es como en el tiempo de hoy. En el tiempo de hoy, usted y yo, hermanos, hermanas, porque la causa de Cristo muchas veces hemos sido vituperados, muchas veces hemos sido causa de burla, por decirlo así, muchas veces hemos sido maltratados con palabras, e inclusive a mi persona en una ocasión, en un trabajo donde yo estuve en una institución del Estado, me dijeron, aquí usted no puede hablar de Dios, no hable de Cristo aquí. Sin embargo, yo les dije, bueno, está bien, pero voy a hablar de Cristo, si usted quiere me despiden simplemente. Pero yo de Jesús no voy a dejar de hablar nunca. Y Dios hizo un milagro. A la última hora, uno de los jefes mayores ahí, o el jefe mayor, mejor dicho, de la institución, más bien se hizo un gran amigo mío y más bien hasta le regalé un Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios abrió las puertas, tocó su corazón y pues aproveché el momento para hablar de Cristo. Pero hay angustias, hay momentos en que el pueblo de Dios va a recibir esa opresión y todas esas cosas. Ahora, en 2 de Corintios 4, en el verso 17 y 18, también vamos a buscarlo ahí, en 2 de Corintios 4, 17 y 18, dice de la siguiente manera, porque esta leve tribulación, dice momentánea, produce en nosotros oiga qué lindo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué hermoso lo que la palabra nos habla aquí en los Corintios. El apóstol Pablo a los Corintios mencionaba y claramente habla de la pretribulación, no de la gran tribulación, sino de la pretribulación, o sea, la angustia y todo lo que ellos estaban pasando. Por eso dice, voy a repetir el versículo, porque esta leve tribulación, ¿oyeron esa palabra? Leve tribulación, momentánea, dice de nuevo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y no dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces el apóstol Pablo a los Corintios dice que aunque nosotros estemos pasando esta tribulación, hermanos, es momentánea. Les dice, es momentánea la tribulación que estamos pasando ahora en este momento. En nosotros más bien va a producir lo que es una excelente, eterna y peso en gloria. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que lo que él estaba pasando, o ellos estaban pasando, era por la causa de Cristo simplemente. Y era algo para ellos maravilloso, de excelencia, dice, para tener la vida eterna en gloria. Sabiendo, hermanos y hermanas, que el Señor en ese momento los confortaba a ellos, y por eso Él decía, y no mirando nosotros las cosas que no se ven,
sino las cosas, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tomar en cuenta ese punto, que cuando nosotros le servimos al Señor, debemos de poner las cosas en las cosas que no se ven y no en las que se ven. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven, vamos a desanimarnos, así de fácil. Pero cuando nos enfocamos en las cosas que no se ven, en las que Dios nos ha prometido darnos hasta el final del tiempo, son las cosas que son eternas y que nunca pasarán. Por ejemplo, la vida eterna. Por ejemplo, el gozo de Dios. Por ejemplo, la vida en Cristo, la plenitud de Dios. Es algo maravilloso. Ahora bien, vamos a dividir estas 3 o 4 palabras de lo que significa tribulación. La primera es opresión, que significa privación de la libertad. Oiga, privación de la libertad, eso significa opresión. El pueblo de Dios hasta cierto punto comenzó a vivir, como el apóstol Pablo y todos los discípulos, esa opresión, ese momento de la privación de libertad. Sabemos que fueron encarcelados, fueron azotados, fueron amarrados, o sea, hicieron miles de cosas por tal de que el evangelio no corriera. La palabra dice en Éxodo 9, en el Éxodo 3, verso 9, la palabra de Dios nos habla algo muy interesante. 3, verso 9, dice la palabra: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí podemos ver, hermanos, cómo la palabra de Dios dice que su pueblo era oprimido, era una persona o eran personas totalmente sin libertad cuando estaban allá en Egipto. Ellos vivían bajo opresión del enemigo, en el sentido de que ellos no tenían su privación de libertad. No podían hacer lo que quisieran porque ellos eran esclavos prácticamente. Ahora, en el tiempo de hoy, del presente, hay muchos que lastimosamente, tal vez no en Costa Rica, gracias a Dios, pero en otros países estaba viendo no hace mucho una noticia donde creo que era por Turquía, por esos lados, donde asesinaron, a 70 cristianos por la causa de Cristo. La opresión estaba vigente o está vigente en esa nación contra los cristianos. Y lo más tremendo era que estaba viendo un video donde los tenían en un hueco prácticamente y les estaban tirando tierra encima, o sea, los estaban enterrando vivos. Es impresionante cómo ellos prefieren dar su vida, aunque vivan bajo esa opresión de falta de libertad. Aún así ellos estaban entregando su vida para Dios. No les importaba morir de cualquier manera que fuera por tal de vivir con Cristo. Es impresionante eso, hermanos. Como aquí en Costa Rica, bendito sea Dios, que no hemos llegado a ese punto. Sin embargo, como te dije al principio, en una institución me decían: usted no hable de Cristo. Eso se llama opresión o privación de libertad. Porque nadie puede quitarte a ti que hables de Cristo, más en este país que hay libertad de culto y libertad de expresión. Sin embargo, la opresión va a venir en algún momento. Y eso no es la gran tribulación, porque la iglesia está en la tierra. La gran tribulación empezará cuando la iglesia no esté en la tierra. Por eso es la pretribulación, que son extractos, digámoslo así, de la gran tribulación, como la opresión, por ejemplo, como mencionaba. Ahora, en Deuteronomio 26, en el verso 7, vamos a buscar la palabra de Dios, que nos enseña también en Deuteronomios, donde la palabra de Dios también nos habla de este acontecimiento, por decirlo de esta manera,
que va a suceder, valga la redundancia. En Deuteronomio 26, en el verso 7, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para que usted también lo busque. 26, verso 7 dice, quiero que lo escuches. Dice la palabra, y clamamos a Jehová, el Dios nuestro, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El pueblo de Dios estaba orando, dice, clamando a Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El pueblo de Dios clamaba al Señor por libertad. Ahí en Deuteronomio habla del pueblo de Dios cuando estaba en Egipto y ellos pedían al Señor que les liberara, que les diera libertad, que vieran su trabajo y que vieran la opresión que ellos tenían, que es la privación de libertad, que ellos pudieran, que Dios mirara. Dice que clamaron a Jehová, al Dios de sus padres, y el Señor les libertó. Sabemos que Dios mandó a un gran hombre llamado Moisés para que libertara a este pueblo. En Eclesiastés 5, en el verso 8, también la palabra de Dios nos habla referente a esa pretribulación, opresión, como usted quiera mencionarlo. Ahí también las Escrituras nos habla claramente en Eclesiastés 5, en el verso 8. Y vamos a leerlo para que usted tenga también conocimiento de esto. Dice en el verso 8, escucha, hermanos, dice así: si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieras en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila. Oiga bien qué linda esa parte, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Dice, si opresión de pobres, oiga bien esto que es tremendo, si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia, y vieras en la provincia, oiga, y si hubiera en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Quiere decir la palabra de Dios aquí, hermanos, nos está hablando que aunque haya gente más alta que nosotros y comiencen a dar eso, como dice la palabra, a oprimir al pueblo, a oprimir al pueblo, a quitarle sus derechos, a quitarle sus justicias, uno más alto que ese gobernante está en lo más alto, y uno más alto, dice, está sobre ellos. En pocas palabras, hermana y hermano, el Señor está sobre toda opresión. El Señor está más alto que cualquier opresión del hombre. Lastimosamente conocemos lo que pasa en Venezuela. El pueblo está siendo oprimido por un gobierno, pero ellos son los más altos en su gobierno. Pero uno más alto que ese gobierno está en los cielos y se llama Dios. Y Dios está más alto que cualquier autoridad de la tierra. Y Él está mirando cómo la opresión, cómo la falta de justicia y cómo el pueblo es oprimido, cómo el pueblo está cayendo en esa privación de libertad. Y Dios es el que va a juzgar a esos pueblos, a esos gobernantes que están haciendo tal cosa porque se están sobrepasando a la autoridad que Dios les ha dado. Sobrepasándose a la autoridad que Dios les dio. Y por esa razón esas personas, esos gobernantes de la que la palabra de Dios nos enseña aquí, dice la palabra que Él estará sobre ellos porque Él los vigila. ¿Oyó esa parte? Él los vigila. Dice la palabra, si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de eso, porque sobre el alto, esa persona, vigila otro más alto. ¿Y quién es el que está más alto que ellos? Y dice, y uno más alto está sobre ellos. ¿Y quién está sobre ellos? Dios mismo.
Dios es el que está sobre esa autoridad de ellos. Y entonces la opresión se está viendo en varios países del mundo. Se está viendo no solamente en la opresión del cristiano, sino también en la opresión de un pueblo. Pero amigo y amiga, déjeme decirle que sobre esa opresión Dios la llama la pretribulación, porque no es la gran tribulación. Póngase usted a pensar cuando la iglesia se vaya de este mundo, cuando el Señor venga por su iglesia y haya la verdadera tribulación, cuando empiece a nivel mundial la tribulación, cómo va a haber una opresión por un líder, y conocemos ese líder, cuál va a ser el anticristo. Y cuando el Señor vaya y lleve a su pueblo y ese comience a tomar o a regir sobre el pueblo, va a haber opresión, aflicción, persecución y angustia, dolor y tristeza. Pero mientras estamos bajo gracia de Dios, mientras la iglesia esté en la tierra, tenemos la oportunidad de huir de esa gran tribulación y sostenernos en la pretribulación, en la privación de libertad de algunos países. Pero como dije, bendito sea Dios que en Costa Rica no sucede eso. Y el segundo punto, hermanos, de la pretribulación es aflicción. La primera es la opresión. La segunda es la aflicción. La aflicción es sufrimiento físico, pena y tristeza. Eso significa aflicción. Ahora, el pueblo de Dios en el tiempo de hoy va a vivir la aflicción. Va a vivir la aflicción, va a vivir el momento de angustia, va a vivir el momento de sufrimiento, y tanto físico como una pena y tristeza en su corazón. La palabra dice que en los últimos tiempos, por la causa del pecado, el amor de muchos se enfriará. Y algunos, tal vez en el trabajo, parece mentira, hermanos, pero en Costa Rica no hay nada de tribulación contra los cristianos, bendito sea el Señor. Pero sí, en los trabajos a veces hay sufrimientos físicos y penas y tristezas, porque a veces los quieren obligar a hacer algo que va en contra de sus principios. En una ocasión a mí me dijeron, no facture esto, y yo dije, lo siento, tengo que hacerlo, es la ley. Entonces me despidieron. Sin embargo, bendito Dios, abrió las puertas para otros trabajos. Pero eso es lo que pasa, la aflicción llega a tener un sufrimiento físico, una persona en su corazón y en su mente y en toda su vida, y llega a ese lapso de tristeza. Ahora, en Salmos 9, verso 13, la palabra de Dios nos enseña. Vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios ahí en Salmos 9. Bendito es el Señor, amén. En el 9 vamos a leer, verso 13, las Sagradas Escrituras dice de la siguiente manera: ten misericordia de mí, dice el salmista, ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción, dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco, a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Ahí podemos ver una oración de súplica. Aquí el salmista está orando de una manera, digámoslo así, de angustia, de aflicción, porque dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco. ¿A causa de quién? Dice, de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Es una oración de súplica, una oración de aflicción, de dolor. Sabes, en el tiempo de hoy, usted dirá, bueno, eso no sucede en Costa Rica, como dije, pero en una ocasión evangelizando casa por casa, un sujeto me sacó un machete, imagínate. Eso entró en una aflicción en mi vida. ¿Qué voy a hacer aquí? Sin embargo, bueno, el Señor tomó el control de todo y simplemente el Señor me libertó de eso y me fui. Pero, ¿sabes? Hay personas que hacen esto, que te aborrecen por la causa de Cristo. Si dices que sos cristiano, te dicen que sos un aburrido. Si te dicen que sos cristiano o tú dices que eres cristiano, ya te catalogan como un tonto.
¿ah? Y muchas cosas más, hasta tal punto de llegar a una aflicción en el corazón de la persona, o un sufrimiento físico, o inclusive una pena o tristeza. Sin embargo, el pueblo de Dios tiene que cruzar esa línea de la pretribulación, tiene que cruzar la línea de la opresión y de la aflicción, porque no está excepto de eso, porque Dios, porque todo aquel que le sigue, a Jesús mismo lo decía, tendrán persecución por mi causa. Por la causa de Cristo, usted y yo vamos a ser vituperados y perseguidos y afligidos. Ahora en Juan 16, 33. San Juan 16, verso 33. Vamos a buscarlo también para que usted tenga una idea. 16, vamos a leer la palabra. En el 33 dice: estas cosas os he hablado, para que en mí, dice la palabra, tengáis paz. Dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, como dice, aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Jesús dijo estas palabras, enseñando a sus discípulos: estas cosas he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en Hechos, vamos a ver, en Hechos 7, verso 34. ¿Qué nos dice la palabra de Dios también? Ahí en Hechos 7, verso 34. Escucha lo que la palabra de Dios nos habla en este versículo de Hechos 7, verso 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, dice el Señor, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿A quién le estaba hablando aquí? Aquí en Hechos está haciendo referencia a lo que Dios hizo cuando libertó a su pueblo. El por qué lo libertó, el por qué el Señor mandó a este hombre, a Moisés, a liberar su pueblo. Porque dice la palabra que él estaba viendo a su pueblo como oprimido, y a su pueblo que estaba gimiendo de dolor, de tristeza, de ver que no tenía su libertad. Y dice que él miró su aflicción. Jehová Dios vio la aflicción de su pueblo. En pocas palabras, amigo y amiga, el Señor va a ver tu aflicción, va a ver mi aflicción. Cuando estemos pasando momentos difíciles, el Señor estará con nosotros, nunca nos dejará solos. Entonces, la opresión y la aflicción estarán presentes en la pretribulación antes de la gran tribulación. Antes que el Señor venga, eso tiene que suceder en algún momento en nuestras iglesias o en nuestras vidas. Ahora bien, la palabra también nos habla de la persecución, opresión, ya hablamos, que es la privación de libertad, la aflicción, el cual es el sufrimiento físico, pena y tristeza. Ahora vamos a hablar de la persecución, que es el acoso, maltrato por sus ideologías o constantes. Es decir, la persecución viene simplemente por tratar, digámoslo de esa manera, por tus ideologías, por tus pensamientos, por lo que tú crees. Es decir, el acoso y maltrato vendrá a tu causa o por causa de lo que tú crees. Yo creo en Cristo y lo confieso, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Y por esa causa, muchas veces yo he recibido persecución al respecto. No me refiero que me andaban persiguiendo, pero sí me acosaban. Me decían cosas como provocativas, a ver qué decía yo, y me hacían, como quien dice, probándome hasta cierto punto mi tranquilidad, si yo era muy explosivo, como era, porque me decían cosas que comenzaban a hablar en contra de los pastores, que son esto, que son acá, que son allá, que las iglesias aquí, que las iglesias allá, que las evangélicas son estos, son aquellos, que son una secta, y un montón de cosas más, provocándome de una manera, y eso es un acoso,
¿Mm? La persecución no solamente es persecución, significa acoso, maltrato por sus ideologías. Entonces, cuando usted y yo estemos pasando ese momento, esa parte del acoso, de maltrato, de esas palabras, por ejemplo, que le puse ahora, hermanos, sepamos que el Señor, como decía aquí en Hechos, que el Señor dice que Él ve la aflicción de su pueblo. Él ve la aflicción, dice la palabra, de su pueblo. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios ahí en referente a la persecución? En Mateo 5, en el verso 10, la palabra de Dios también nos habla vamos a leerlo, 5, verso 10, dice la Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando usted y yo estemos pasando ese momento difícil de la persecución, entonces debemos de gozarnos, porque dice la palabra de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando dice bienaventurados es dichosos. Lo que dice dichosos los que padecen esa persecución por causa de la justicia, por haber sido perdonados de todo pecados, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted y yo somos dichosos, hermana y hermano. Somos dichosos porque ya, por bendito sea Dios, tenemos el perdón de nuestros pecados, y si somos perseguidos por la causa de Cristo. Si somos acosados o maltratados por nuestra ideología del creer en Cristo, tranquilos, porque tenemos el reino de Dios ganado, dice la palabra de Dios aquí, que de tales es el reino de los cielos. En Hechos 13, en el verso 50, también la palabra de Dios nos habla algo muy hermoso en Hechos 13, en el verso 50. Escucha lo que la palabra dice. Pero los judíos, instigaron, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Oiga, qué increíble. Recordemos que el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, cuando Jesús vino, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y lo mismo sucedió con el apóstol Pablo y con Bernabé, cuando ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y con él andaban también hermanas, mujeres, predicando el evangelio del Señor, dando testimonio de los milagros que Dios había hecho en ellas. Pero los judíos, dice que los hostigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, y también a los principales de la ciudad, para que los echaran fuera de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea, los echaron, vulgarmente como se diría, los echaron de la ciudad, tanto a las mujeres piadosas, como dice la palabra, como a Pablo y a Bernabé, que andaban dando testimonio y predicando del evangelio de Cristo, fueron echados. ¿Por qué? Porque ellos fueron hostigados, dice la palabra. Ellos fueron sacados de la ciudad porque la gente no quería escucharlos. Puede suceder en algún momento, porque tal vez en algún momento nos han sacado de algún lugar, como te dije, como este señor que me sacó un machete para que no entrara a su casa o no llegara al límite de su casa a hablarle de la palabra de Dios. Él me echó, como se dice, pero lastimosamente él no sabía que a quien estaba echando no era a mí, sino la palabra de Dios, a Dios mismo inclusive. Romanos 8:35. La palabra de Dios nos habla ahí en Romanos 8, en el verso 35. La Escritura nos habla también en ese versículo interesante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hace la pregunta. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
Aquí el apóstol Pablo dice, ¿quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre o la desnudez? ¿El peligro a espada? Como está escrito, dice él, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Oiga, qué increíble lo que el apóstol menciona aquí. ¿Qué nos separará? Dice primero. Pero él también menciona y dice, saben, hermanos, todo el tiempo, por causa de su nombre, dice, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Hermano y hermana, usted y yo, todo el tiempo seremos vituperados, todo el tiempo seremos perseguidos, todo el tiempo tendremos aflicción, todo el tiempo tendremos angustia por causa de su evangelio, por causa de Cristo. Y bienaventurados, recordemos aquel salmo, bienaventurados, dichosos los que sufren por mi causa, dichosos, dice la palabra de Dios. Entonces la persecución es un acoso, un maltrato, y eso va a suceder en este momento, mejor dicho, está sucediendo en algunos países más que en otros, pero de alguna forma o de alguna manera usted y yo también la estamos viviendo. La persecución, la angustia, la aflicción. Y por último, hermanos, el punto final es la angustia, como mencionaba. Y la angustia es una congoja. La congoja en sí es una tristeza muy intensa, temor. Es un sentimiento de miedo como para huir. Eso es la angustia. Y por eso muchos se han sostenido la boca para hablar de Cristo. Muchos se han callado y han callado el evangelio hasta tal punto de no evangelizar a nivel como en cruzadas o campañas, por ejemplo, o hablarle a alguien de Cristo personalmente. ¿Por qué? Porque les da miedo tener esa angustia, vivir la tristeza intensa del ser rechazados, de tener un sentimiento de miedo y de huir. Hermanos, la palabra de Dios en Salmos 18, en el verso 6, la palabra de Dios nos habla de la siguiente manera. Quiero que lo escuches. Salmos. Vamos a buscarlo. 18, si no me recuerdo, 18, verso 6, dice la palabra de Dios así. Escucha, en mi angustia, dice el salmista, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso ver esto, hermanos. Dice que en mi angustia, hermanos, en nuestra angustia, en algún momento que vivamos esa angustia, invoquemos a Jehová y clamemos a Dios. Y dice que Él oye nuestra voz desde su templo. Él escucha nuestro clamor y dice la palabra que siempre estará delante de Él sus oídos. En sus oídos estará siempre el clamor, el orar, el pedirle a Dios, Señor, ayúdame, fortaléceme aún en este momento de angustia. El Señor te va a escuchar, el Señor no te va a dejar solo, aunque estés viviendo la angustia de la pretribulación. Pero eso se va a vivir en algún momento. Ahí mismo en Salmo 22, pero en el verso 11, la palabra también nos habla claramente. 22, 11. Escucha lo que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Amigo y amiga, no te alejes de Dios, porque la angustia está cerca, dice la palabra. Pero no te alejes de Dios, porque no hay quien te ayude en ese momento. No hay quien pueda ayudarte en la angustia, solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es quien te va a sostener, Él es quien te va a ayudar
Él es quien te va a bendecir. Y finalmente, Proverbios 1, verso 27, dice la palabra de Dios en Proverbios 1, verso 27, escucha lo que dice. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Qué debemos de hacer entonces? Como dice la palabra de Dios, clamemos a Dios y Él nos responderá. Amigo y amiga, hermano en Cristo, hermana en Cristo, la pretribulación está vigente el día de hoy, porque vamos a vivir momentos de opresión, de aflicción, de persecución y angustia, que eso es lo que significa tribulación. De la palabra griega, como te dije, elipsis, ¿sabes? Aunque vivamos ese momento de la pretribulación, nos estamos preparando para la gran, hermosa y preciosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene y nos llevará con Él en un abrir y cerrar de ojos. Y luego de esa pretribulación vendrá la gran tribulación, que no quiero que ni tú ni yo estemos en ese momento. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, que yo me lo siga bendiciendo. Hemos hablado de la pretribulación y recuerda que Cristo te ama. Nos despedimos una vez más con un canto de adoración, de alabanza a nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Señor, yo vengo a adorarte, yo vengo a darte la gloria. Yo quiero exaltarte, entregarte todo mi ser, porque sé que sin ti no puedo vivir, porque sé que tú eres el único que puede llenar el vacío del corazón. Dios, yo te pido que llenes todo mi ser. Señor, yo deseo que quites todo dolor. Lléname con tu Espíritu Santo el vacío de mi corazón. Llena cada parte, llena mi alma y mi ser, porque sin ti no puedo nada, sin ti no puedo vivir. Llena toda mi vida con tu amor, con tu poder. Lléname todo mi alma con tu amor y con tu bondad. Lléname
bondad. Oh Señor, necesito cada vez de tu amor, y yo sé que seré un vencedor en tu palabra, con tu amor.